Viernes, 12 de julio de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9155. Tipo, aislada. Abandono injustificado del domicilio conyugal. El artículo 196 del Código Civil para el Estado de Colima, al prever que hace cesar para quien lo lleva a cabo, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan, viola los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de la voluntad. Hechos. Una mujer promovió cesación de derechos de la sociedad conyugal, debido a que su cónyuge abandonó el domicilio en el que habitaban. En la sentencia se declaró que esa sociedad cesó respecto de lo que beneficia al cónyuge abandonante a partir de la fecha de su partida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 196 del Código Civil para el Estado de Colima, al prever que el abandono injustificado del domicilio conyugal hace cesar para quien lo lleva a cabo los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan, viola los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de la voluntad. Justificación. El régimen patrimonial del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través de las cuales se regula la relación económica o de administración y propiedad de los bienes adquiridos por las personas cónyuges, cuya participación adquieren en la proporción o porcentaje que hayan establecido o en porciones iguales a falta de pacto expreso, conforme a los artículos 178, 179, 180, 183, 184. 194 y 197 del Código Civil para el Estado de Colima. El artículo 196 del mismo ordenamiento dispone, el abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan, y estos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso, es decir, prevé una sanción que implica un perjuicio en la esfera jurídica del cónyuge abandonante, al no poder obtener ningún beneficio que la propia ley reconoce a quienes se vinculen por un matrimonio capitulado bajo el régimen de sociedad conyugal. Esa sanción vulnera los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de la voluntad, que estudió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 6/2008. Pues inhibe a las personas sobre su derecho a decidir libremente si permanecen o no en el domicilio conyugal. Por tanto, el invocado 196, primer párrafo, viola los artículos primero, párrafos primero y segundo y cuarto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 17, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-9158. Tipo, aislada. Alerta migratoria con efectos privativos. El Instituto Nacional de Migración debe respetar el derecho de audiencia de las personas migrantes, previamente a su registro. Hechos. El Instituto Nacional de Migración negó a una persona migrante su trámite de regularización de situación migratoria por razones humanitarias, porque tenía una alerta migratoria con temporalidad indefinida, registro en las listas de control migratorio, para que se le negara cualquier trámite de esa naturaleza y de ser localizada en territorio nacional, debía deportársele. En el amparo en revisión aquella argumentó que nunca se le informó el contenido de dicha alerta ni de la posibilidad de controvertirla, lo que se traduce en violación a su derecho de audiencia previa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Instituto Nacional de Migración debe respetar el derecho de audiencia de las personas migrantes, previamente a su registro con efectos privativos en las listas de control migratorio. Justificación. Si bien es cierto que el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Migración, que regula la incorporación de las personas migrantes a las listas de control migratorio, así como su actualización, no prevé que deba otorgárseles derecho de audiencia previamente a su registro con efectos privativos, también lo es que de su interpretación conforme con los derechos a la igualdad y a la no discriminación, de acceso a la justicia, al debido proceso, a la notificación, comunicación y
Asistencia consular, al trato digno, a la libertad personal, de circulación, de residencia, a la preservación de la unidad familiar, al incentivo a la regulación migratoria, del beneficio de la duda y a la no devolución, deriva que el procedimiento las ubica como sujetos pasivos de la relación procesal y destinatarias de una acción del Estado, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad a emitir un acto privativo en su contra. En consecuencia, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento con el fin de garantizar una defensa efectiva, debido a que sólo así accederán a los órganos jurisdiccionales en condiciones de igualdad procesal. Al emitir la ficha de alertamiento o alerta migratoria, el Instituto Nacional de Migración debe notificar a la afectada el motivo del posible registro migratorio, a fin de que ofrezca y desahogue las pruebas de su parte y presente sus alegatos, para que una vez concluido el procedimiento se emita la resolución correspondiente, en la cual se atiendan de manera exhaustiva y con perspectiva de transversalidad, todas las cuestiones planteadas y derivadas de este. 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9161. Tipo, aislada. Aseguramiento Ministerial de Inmuebles. Procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negativa de su levantamiento, cuando en la causa penal que lo originó se decretó el sobreseimiento firme y total con efectos de sentencia absolutoria, aun cuando se haya dado vista a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para la preparación de la acción respectiva. Hechos: la persona propietaria de un inmueble asegurado, tercera extraña, solicitó al Ministerio Público el levantamiento de esa técnica de investigación. Se negó la petición, pues aunque en la causa penal respectiva se decretó el sobreseimiento por extinción de la acción penal por haber cumplido la imputada las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso, con efectos de una sentencia absolutoria, se había dado vista a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para la preparación de la acción respectiva, por lo que estaba en espera de la resolución correspondiente. En el amparo contra dicha negativa se negó la suspensión provisional con efectos restitutorios, bajo la consideración de que no se advertía que el acto reclamado afectara flagrante y directamente algún derecho fundamental que debiese protegerse de inmediato. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios en el amparo contra la negativa de levantar el aseguramiento ministerial de un inmueble, cuando en la causa penal que lo originó se decretó el sobreseimiento firme y total con efectos de sentencia absolutoria, aun cuando se haya dado vista a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para la preparación de la acción respectiva. Justificación: el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo establece que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el amparo, siempre que sea jurídica y materialmente posible. Hipótesis que se actualiza en un contexto fáctico como el explicado, en el que procede conceder la medida para que se levante el aseguramiento del inmueble y se ordene su devolución, pues de los artículos 245, fracción 2, 250 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la fracción B del artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se obtiene el silogismo de que si el sobreseimiento, firme y total, tiene efectos de sentencia absolutoria, con lo cual se concluye el proceso, y por ello no se decretó el decomiso, la consecuencia lógica e inherente es que se devuelvan los bienes asegurados en el proceso penal, aunado a que el aseguramiento de bienes no constituye un fin en sí mismo, sino un mecanismo transitorio implementado como técnica de investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan los instrumentos, objetos o productos del delito. El hecho de que la autoridad ministerial que conoció de la carpeta de investigación haya dado vista a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para la preparación de la acción respectiva no constituye, por sí solo, un impedimento para ordenar levantar la técnica de investigación y devolver el bien asegurado, pues no hay precepto que así lo establezca y dicha autoridad no tiene esa capacidad de disposición, en tanto que la tesis de jurisprudencia 1A/J, 21/2015, décima, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la acción de extinción de dominio es autónoma, aunque no absoluta, a lo que se discute en un proceso penal,
pues en ella se analizan derechos patrimoniales y no se investiga la comisión de hechos delictivos. En todo caso, conforme al artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Ministerio Público que prepara la referida acción, tiene la vía expedita para solicitar al juez especializado que decrete como medida cautelar, ya no como técnica de investigación como se concibe en la materia penal, el aseguramiento de los bienes respecto de los cuales debe ejercitarse dicha acción. Además, de la apariencia del buen derecho se desprende que el acto reclamado tiene matices de ser inconstitucional, porque la razón en la que radicó la negativa de levantar el aseguramiento del inmueble no tiene soporte jurídico. Se acredita el peligro en la demora, al existir el riesgo de que continúen los posibles daños, maltratos, menoscabos o deterioros que haya resentido el inmueble a causa de la falta de mantenimiento con motivo de la ejecución de la aludida técnica de investigación, así como la pérdida de ingresos económicos que la quejosa pueda sufrir, por no poder disponer del bien del cual se ostenta como propietaria. No se advierte perjuicio al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, al no encontrarse vigente ni en curso la investigación ministerial de índole penal, que dio lugar al aseguramiento del inmueble, sin que la suspensión con efectos de tutela anticipada tenga el alcance de impedir el procedimiento de extinción de dominio y, en su caso, su conclusión a través de la solución que legalmente procediera, ya que estos tópicos sobrepasarían la litis planteada en la demanda. De amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-9168. Tipo, aislada. Entrevista realizada a una persona de identidad reservada que incrimina al imputado en los hechos delictivos. Su valoración al dictar el auto de vinculación a proceso no viola su derecho de defensa. Hechos, una persona promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en el que alegó que fue ilegal que se otorgara valor probatorio a los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, en específico, a las entrevistas realizadas a diversas personas quienes la incriminaron en los hechos delictivos, porque la identidad de sus deponentes estaba reservada y no se llevaron a cabo las formalidades requeridas para la validez del testimonio, por ejemplo, que se hubieran realizado ante la presencia de su abogado defensor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que al dictar el auto de vinculación a proceso se valore la entrevista realizada a una persona de identidad reservada que incrimina al imputado en los hechos delictivos, no viola su derecho de defensa. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 338/2012, explicó que la afectación al derecho de defensa con motivo de la reserva de identidad de un testigo debe estar contrarrestada por medidas de contrapeso, por ejemplo, que, 1. La autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio para que pueda formar su impresión sobre la confiabilidad del testigo y su declaración, y 2. La defensa tenga una amplia oportunidad de interrogarlo directamente en alguna de las etapas del proceso. Además, que aun cuando se adopten medidas de contrapeso que parezcan suficientes, una sentencia de condena no puede estar fundada solo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, es decir, no pueden tener, a priorísticamente, un valor preponderante, ya que están condicionadas a la constatación de efectividad/utilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales. No irroga perjuicio al derecho de defensa de la persona imputada que las entrevistas a los testigos de identidad reservada sean valoradas para el dictado de la vinculación a proceso, en principio, porque esa reserva de identidad no constituye una medida ilícita. Además, las entrevistas son ofrecidas por la Fiscalía como datos de prueba que, como lo señala el primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituyen la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no es condición de validez para el dictado de una vinculación a proceso que se revele la identidad de los denominados testigos protegidos, en razón de que en la etapa temprana del proceso no se requieren pruebas plenas. Durante el proceso la persona imputada y su defensa tienen oportunidad para contrarrestar lo dicho por los testigos, así como para cuestionar la reserva de su identidad o interrogarlos directamente. Incluso, en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y de igualdad procesal,
En la etapa de investigación complementaria la Fiscalía debe aportar información suficiente para que el juez de control pueda tener acceso a la identidad de dichos testigos, mediante la protección para ellos y el respeto del derecho de defensa adecuada del imputado, porque de no ser así se propiciaría un desequilibrio procesal entre las partes, ya que mientras la representación social generó datos o medios de prueba de cargo, la defensa se vería privada del derecho a contradecirlos eficazmente, bajo las medidas de protección a la seguridad e integridad personal, sobre todo cuando son estratégicos para la resolución del tema a debate. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.